Muy buenos días, amada Iglesia Spar Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día viernes 26 de febrero. Vamos a ver la palabra en Mateo capítulo 18, versículos 1 al 9. El título del devocional de hoy es ¿Quién es el mayor? Ahora, ya vimos parte de este pasaje la semana pasada en la prédica cuando vimos que Jesucristo es amigo de los niños. Jesucristo ama la humildad. Vamos a ver aquí empezando en el versículo 1 que los discípulos se pelean por ser el mayor, por ser el mejor. Y Jesucristo les dice que aún no han entendido los valores del reino de Dios, que nosotros debemos de menguar, debemos de descender para así ser exaltados por Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios así, empezando en el versículo 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y las palabras de Jesús, especialmente en el versículo 2 y 3, suenan mucho como las palabras que Jesús le dice a Nicodemo en Juan 3. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús le dice lo mismo a Nicodemo, pero le dice, si no naces de nuevo, no entraréis en el reino de los cielos. Hay algunos requisitos estrictos y específicos que Dios da, que Cristo Jesús nos da para tener entrada al reino de los cielos. Y uno de esos requisitos que no puede faltar es la humildad. Jesús no solamente les enseña con palabras, sino que les muestra con un ejemplo trayendo a un niño entre ellos y le dice, miren a este niño. Él es humilde, él es vulnerable, él no se cree mejor que los demás niños, él depende de sus padres. Un niño manso, humilde, que no se enaltece, que no se enorgullece, que recibe la gracia gratuitamente, sin pensar las cosas, sin calcular. Un niño que le cree a sus padres todo lo que le dicen. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y sabemos muy bien que el Señor Jesucristo mostró esta gran humildad al lavarle los pies a sus discípulos y al estar dispuesto a cargar la cruz y a morir por la humanidad. Jesucristo es el ejemplo perfecto de la humildad, en que siendo Dios, como dice en Filipenses capítulo 2, se hizo hombre. Él se humilló hasta lo sumo. Se hizo hombre, se hizo siervo y esclavo y murió en la cruz. Así que nosotros los cristianos debemos de ser humildes, no como los discípulos que después de escuchar las palabras claramente, las palabras de Jesús que les dijo, voy a morir, el Mesías vino a sufrir, voy a cargar la cruz y voy a morir. Y después de escuchar esas palabras, están peleando, están discutiendo quién es el mejor, quién es el mayor, quién es el más grande de nosotros, quién recibirá la mayor recompensa de parte de Jesús, quién es el discípulo más entregado. Jesús les enseña claramente, si quieren ser grandes, sean pequeños. Quieren subir, bajen. Si quieren ascender, desciendan, sean humildes. Y luego sigue la enseñanza de Jesús en el versículo 6. Aquí habla sobre la importancia de luchar contra el pecado, de tomar esta lucha para la santidad seriamente. Dice en el versículo 6, ocasiones de caer. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Cuando aquí Jesús dice estos pequeños que creen en mí, no está hablando necesariamente de los niños, sino está hablando de las personas humildes,
dependientes, que creen en Jesús. ¿Recuerdan las palabras de Jesús cuando dice que Él dará una recompensa al que da un vasito de agua a los más pequeños? No está hablando de niños necesariamente, o sea, pequeños de edad, sino los más pequeños de los creyentes, los más humildes, los que no se puedan defender a sí mismos, los vulnerables. Y si uno hace tropezar, si uno hace pecar al cristiano, podemos decir que el, entre comillas, menos importante, la verdad, eso no tiene sentido porque para Cristo, para Dios, todos son igual de importantes. Y lo veremos cuando Jesús habla de la parábola de la oveja perdida, o cuando Jesús habla sobre la importancia de dar valor a los menos valiosos, por ejemplo, en 1 Corintios 12. Aquí Jesús está diciendo, si tú haces pecar o caer a uno de los más pequeños, es mejor que esa persona sea aventada, sea tirada al mar con una piedra de molino de asno atada alrededor de su cuello. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, si tú haces algo que no le agrada a Dios, o si con tus pies andas en lugares donde no debes de andar, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Wow, son palabras muy fuertes de Jesús y son parecidas a las palabras del apóstol Pablo en Romanos 8:13, que dice que debemos de matar el pecado, si no el pecado nos matará a nosotros. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿nosotros tomamos el pecado tan en serio como Jesús? ¿O lo vemos como algo ligero, como un juego? Dice aquí Cristo Jesús. Si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, si tu mano te hace pecar, si tu pie te hace pecar, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida, cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Me acuerdo en un libro por el pastor John Piper, creo que es el libro Batallando contra la incredulidad, o no sé si es otro libro, pero él habla de una persona que estaba en la montaña, pues disfrutando de la naturaleza. Se le cayó encima una roca inmensa sobre la pierna. No se podía mover y por eso no se podía escapar, no podía comer, no podía hacer absolutamente nada. Pasaron días y él llegó a la conclusión de que si él no se cortaba la pierna, se iba a morir. Y él prefirió cortarse la pierna y morir. Y ¿saben lo que utilizó? Lo único que él tenía fuera un cuchillo. No tenía ni un serrucho, fue con un cuchillo que se usa para cortar cositas así. Con ese cuchillo él se amarró bien debajo de la rodilla para no desangrar y con ese cuchillo se cortó su carne hasta su hueso. Y con eso se arrastró hasta su carro porque no podía caminar. Y en su carro, no sé cómo, pero manejó hasta un hospital y ahí le salvaron la vida. ¡Wow! Ahora, nosotros estamos tan dispuestos a renunciar a los placeres de este mundo hasta perder miembros del cuerpo. Ahora, no estoy diciendo que literalmente debemos de hacer esto, pero tan serio es el pecado y tan serias son las consecuencias que nosotros tenemos que estar dispuestos a luchar con toda nuestra fuerza contra el pecado y la tentación. Que para empezar el día de hoy, oremos juntos, oremos
contra el orgullo. El orgullo es uno de los pecados más horribles, más viles que Dios aborrece. Y que tomemos en serio esta lucha contra el pecado. Contra todo tipo de pecado, sea la lujuria, sea el orgullo, sea el materialismo, sea la mentira, sea la vanidad. Cualquier pecado le ofende a Dios. Así que luchemos con todas nuestras fuerzas contra el pecado. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Estaremos viéndonos mañana a las 6 de la mañana para nuestra oración matutina. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.